¿Qué tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policialo, y estamos en la cobertura especial del Congreso Regional de Telecomunicaciones 2014 aquí en la ciudad de Panamá, que es en este instante la capital latinoamericana de las telecomunicaciones. Y es un enorme placer estar con Andrés Mas, quien es director ejecutivo de Política de Tecnología Avanzada de Cisco, y es probablemente una de las gentes que más conoce la política pública, la política regulatoria en América Latina, y por lo tanto te doy la bienvenida, Andrés, y me da mucho gusto platicar contigo. Jorge, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Andrés, eres un hombre que conoce muy bien los detalles de lo que la regulación puede hacer a favor de la promoción del Internet, la política pública, es decir, la acción del Estado y de los gobiernos para que el Internet pueda desarrollarse. Estos son temas apasionantes. Sé que a ti es tu materia de trabajo, sé que incluso tienes ideas muy precisas sobre cómo promover desde el Estado y desde los gobiernos, desde la regulación y de la política pública al Internet. Y en este instante vivimos un momento apasionante, porque ya tienen 4 o 5 años que muchos países lanzaron sus primeras agendas digitales, el Plan Vive Digital, el Plan de Banda Ancha de Brasil, el Plan Imagina Chile, España lanzó su nueva estrategia digital, México tiene su estrategia digital nacional, hay también amagos de nueva regulación, cuando menos 5 países han dicho yo quiero cambiar mi regulación. España hace 2 meses lanzó su nueva ley de telecomunicaciones. México tiene incluso hasta una reforma constitucional y leyes. ¿Cómo ves este furor por el cambio regulatorio de política pública en nuestra región, Andrés? No, muchas gracias. El tema es fundamental. Y el primer elemento es pensar de dónde viene el marco de estructura legal de telecomunicaciones de hoy. Las leyes de telecomunicaciones de Latinoamérica, con la excepción de México, fueron creadas todos en los 90s, antes del Internet, en el mundo del PSTN. Y por lo tanto, todo el concepto, todo el marco conceptual está desarrollado alrededor de un producto que es la voz, una métrica que es el minuto, y donde la distancia, de donde llamo y termina la comunicación, importa. Ninguno de esos principios, que son la base, el pilar del marco regulatorio, hoy en día son válidos en el mundo del Internet, que es plano, donde la voz es más que es una aplicación y el minuto deja de ser un paquete, un concepto. Estamos hablando hoy en día de paquetes. Entonces, por lo tanto, el principio de esos marcos legales con los que se rige el sector hoy en día están totalmente obsoletos, y en ese sentido no hay que aplaudir el esfuerzo de gobiernos como el de México de modernizar su esquema de telecomunicaciones. Además de eso, ya han pasado más de 15 años después de las privatizaciones, el mercado ha cambiado, el mercado móvil es un mercado supremamente competitivo, en el mercado de contenidos, de video, también hemos visto la entrada de una gran cantidad de jugadores. Estamos en un mundo totalmente diferente y el marco legal regulatorio se ha quedado atrás. Entonces ahí hay una gran necesidad de hacer un esfuerzo de modernización de las leyes, y es ideal en un congreso como este sacar eso a la luz y que sea uno de los principales temas de debate. El otro elemento que mencionas, que es muy importante, es el de los planes nacionales de banda ancha. Los primeros planes de banda ancha se enfocaron en la infraestructura, en toda la parte de la oferta, en las redes nacionales de transporte, en algo de última milla, y las agendas más avanzadas, de pronto en eso no hay que aplaudir la agenda de Vive Digital, empezaron a mirar el componente de demanda de los contenidos, y yo creo que ahí es donde hay un gran esfuerzo en la región para evolucionar en los planes nacionales de banda ancha de los otros países. Y el otro elemento que es fundamental, que agregaría y le recomendaría a los gobiernos mirar, es la transversalidad. Que si bien los planes nacionales de banda ancha, inclusive aquellos que están mirando tanto la oferta como la demanda y el desarrollo de contenidos, han avanzado muchísimo,
El otro elemento que es fundamental, que no debemos olvidar en la formulación de política pública del sector, es que los beneficios de las TICs no necesariamente en el sector TICs, están en la educación, en la justicia, en la salud, en la administración de los gobiernos. Entonces es la transversalidad y llevar esa agenda transversal de tecnologías de información y comunicación a esas otras carteras. Ese es uno de los retos más grandes, en el sentido en que el ministro de Comunicaciones, el secretario de Comunicaciones, el regulador no tiene injerencia sobre ello, pero ahí es donde está el gran poder transformacional del sector. Bueno, es muy interesante esto que mencionas en dos sentidos. Uno, porque si bien es cierto que las leyes de telecomunicaciones, por un lado, son instrumentos antiguos, ahora con la convergencia, otras leyes que se quedan también muy antiguas son las de radio y televisión. Muchas de estas leyes son de hace incluso 40, 50 años en toda la región. Entonces, trabajamos sobre marcos regulatorios verdaderamente ancianos en muchos sentidos. Y por el otro lado, eso es digamos desde la perspectiva de los marcos jurídicos de telecomunicaciones y de radiodifusión. Y por el otro, acabas de mencionar un tema que ha sido buena parte de la plática con algunos colegas tuyos en estos días, el tema de la transversalidad, la acción pública para poder mover a los gobiernos en agendas digitales, los tiene que invitar a hacer algo que normalmente no hacen, que es trabajar transversalmente. Correcto. Algo que son formas de colaboración entre los ministros y sus órganos administrativos. Las políticas TIC invitan a las administraciones públicas de la región a aprender a comunicarse de otra forma, establecer objetivos conjuntos, a no pensar que los objetivos en materia de seguridad, de agricultura, de salud, de educación, están separados, sino van más cercanos, están más cercanos de lo que se imaginan. Lo cual es también fantástico, porque arrasa con las formas tradicionales de entender la gestión de la administración pública para invitarlos a una nueva época de colaboración, que es a lo que invitan las tecnologías de la información finalmente, ¿no? A la colaboración y a compartir la información y a buscar objetivos comunes. Pero Andrés, a ver, viene ahora también una nueva generación de agendas digitales. Ya esta primera etapa de 4 o 5 años fue muy importante, pero ya hay una revisión de estos instrumentos en muchos países. ¿Cuáles crees que sean los principales objetivos de esta revisión de las nuevas agendas digitales en la región? Ok, entonces, aparte del trabajo de infraestructura, de oferta, que toca continuar, ¿no? Para llevar conexiones móviles de alta velocidad, cuarta generación, redes de alta velocidad, tanto en fijo, en móviles, toda esa parte continúa. Pero el otro elemento fundamental de la generación de una nueva agenda de política pública de TICs tiene que ver con las tendencias del mundo, y entenderlas es muy importante. Y aquí subrayaría dos elementos. Uno es toda la revolución que está trayendo el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es una de las revoluciones más grandes tecnológicas que hemos visto en la historia. Para el 2020 esperamos que haya 50 billones de equipos conectados. Estamos hablando de varias veces, de más cosas conectadas que personas, y el poder disrupcional que esto tiene. Por el otro lado, el otro gran elemento que yo invito a considerar es el de las ciudades inteligentes, y cómo las ciudades inteligentes pueden transformar no solamente la forma en que las ciudades administran la ciudad, sino los beneficios que pueden traer a los ciudadanos en la mejora de su calidad de vida. Y el otro elemento es las oportunidades de creación de nuevas empresas, de nuevos empleos, y convertirse en un núcleo de desarrollo económico. Entonces, si mezclas las necesidades transversales de educación, salud, justicia, administración, con estas tendencias del Internet de las cosas y ciudades inteligentes, tienes una serie de componentes transformacionales que pueden ayudar a completamente transformar Latinoamérica, los países, las ciudades. Fíjate que tocas un tema que también es apasionante, porque en esta primera etapa de agendas digitales quien tomó la iniciativa eran los gobiernos federales, pero ahora la mejor forma de hacerle llegar al ciudadano, a la gente de la calle, los beneficios inmediatos de vivir en una época digital y de acceder a derechos
nuevo tipo de derechos que les garantizan estas regulaciones es en las ciudades. Es bajar hasta el nivel más básico la oportunidad de una transformación y mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, pero aquí hay un reto también muy importante. El liderazgo del jefe de una ciudad, del mayor, del alcalde, del jefe de gobierno, no es fácil. Conozco los esfuerzos que ustedes en las empresas han realizado, asociaciones como GSMA, CIET, por llegar a este nivel de organización. Hace poco hablábamos en Barcelona con el director del proyecto de Barcelona Digital y nos decía que Barcelona Digital comienza por no ser primero tecnología, sino por conocer las oportunidades de servicio a los ciudadanos y eventualmente ya empiezan a conectar a ver qué tecnología es la que se desarrolla para algún servicio. Pero la única manera de masificar los servicios, el acceso a los ciudadanos es a través de los servicios públicos, por ejemplo, el transporte, cosas muy básicas y muy elementales. Correcto. Entonces, sí, y un elemento fundamental acá es que este no es un tema regulatorio. No. Este es un tema más de asociación pública-privada, donde la ciudad desarrolla una visión hacia dónde quiere ir e invita a la industria privada a asociarse y a generar esas soluciones que necesita la ciudad. Entonces es un tema más de aprendizaje, de comunicación, de probar, de hacer pilotos, de que la ciudad abra sus libros en cierta forma, abra sus instituciones, la información que tiene. Que la ciudad es un motor de datos, de información, pero datos desconectados. Y lo que puede hacer la empresa, y a través de las empresas, los emprendedores y la tecnología, es convertir esos datos en el Internet de las cosas, conectarlos, poner inteligencia en la red y crear soluciones que van a ser transformacionales. Cosas tan sencillas desde manejo de transporte, monitoreo del medio ambiente, recolección de basuras, iluminación inteligente, seguridad, que no tienen, son tecnologías que existen hoy en día, no tienen ningún misterio, pero es ese acercamiento entre administración, ciudad y emprendedores la que permite que todas estas soluciones se empiecen a crear y estén disponibles a los ciudadanos. Y lo mejor de todo es que esto a la ciudad finalmente se debe trasladar no solamente en beneficios para los ciudadanos, sino en grandes ahorros de operación en la administración de la ciudad, ¿no? La mayoría de estas inversiones van a venir de emprendedores, de la empresa privada, y las ciudades se van a beneficiar por los ahorros de costos, las ganancias de eficiencia que van a tener en la administración de la ciudad. Oye, Andrés, pero a ver, el tema del liderazgo. Parece ser que en el tema TIC necesitamos de vez en vez alguien que construya una visión poderosa, precisa, que la ponga a la mesa y que invite a todos para que una ciudad o una política pública sea correcta. Puede ser dentro de lo robusto y el carisma que, por ejemplo, las autoridades colombianas han logrado hacer a través, por ejemplo, con Diego Molano, o en la discreción y en la institucionalidad de los chilenos, por ejemplo, pero siempre hace falta un líder, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese punto? Bien, yo creo que el liderazgo del gobierno federal es fundamental aún en la estrategia de ciudades. No en el sentido de regular y decir lo que las ciudades tienen que hacer, no, pero sí en ayudar a generar la visión y ayudarle a los alcaldes a entender lo que puede ser una agenda de ciudad inteligente, la curva de posibilidades que ofrece la tecnología, el Internet de las cosas, lo que se puede hacer, y ayudarles a generar un mapa de caminos, un Technology Roadmap, para empezar a desarrollar, ¿no?, las fases 1, fase 2, fase 3. Claro, el Internet de las cosas es muy grande, las posibilidades son infinitas. Entonces, sin un plan concreto que se pueda dividir en diferentes dimensiones y cada una de esas dimensiones en diferentes etapas, pues es muy difícil saber cómo estructurarlo, cómo comenzar. Y ahí es donde los gobiernos federales pueden ayudar muchísimo a los alcaldes a darle esa guía de cómo hacerlo. Ahora, cada alcalde
conoce su ciudad y sabe cuáles son sus prioridades, y en una ciudad posiblemente el transporte va a ser más importante que la seguridad o la educación. El alcalde y los administradores de la ciudad son los que pueden definir esas prioridades, pero el gobierno sí puede ayudar el gobierno federal sí puede ayudar a delinear lo que puede ser una agenda de transporte inteligente, una agenda de educación, una agenda de administración, los componentes, de tal forma que se convierta casi que como un Lego donde los administradores de ciudades toman las partes que necesitan, entienden las fases y además, ¿por qué no? Inclusive la capacidad financiera del Estado de ayudarle a la ciudad a desarrollar algunas de esas inversiones puede ser un gran diferenciador. Andrés, bueno, este es el tema de política pública, pero ahora viene un tema que también es interesante, porque todo esto se mueve en distintas bandas, el tema regulatorio, el tema de la nueva regulación que necesitamos. Uh-huh. Hay en este momento un replanteamiento liderado por Europa, uh-huh, donde la sobreregulación, el construir demasiada competencia en muchos territorios, uh-huh, el imponer también obligaciones de cobertura universal y de inversiones muy precisos, uh-huh, ha llevado a que en Europa existen en este instante 170 operadores de telecomunicaciones, más o menos. Recuerdo que el ministro Soria de Economía de España en octubre del año pasado, durante la reunión en Santander de Telecomunicaciones, decía: en Europa somos demasiados y la economía de Europa escasamente es parecida a la de Estados Unidos, pero ellos tienen 3 o 4 operadores móviles, uh-huh, abiertos, 3 de televisión, uh-huh, por cable, y nosotros 170. Entonces, uh-huh, invitamos a la consolidación del sector y a la desregulación. Uh-huh. Y viene un proceso francamente apasionante de pensar al revés, ¿no? Uh-huh. De empezar a apoyar a las empresas para que se capitalicen y puedan invertir más, de permitirles esta idea de economías de escalas globales, uh-huh, porque además los proveedores en materia de infraestructura de telecomunicaciones son globales. Entonces, es decir, no son proveedores locales, sino son, uh-huh, proveedores globales, uh-huh, y que pueden atender mejor a las necesidades de sus clientes cuando son globales. Correcto. Y en América Latina estamos empezando ya a recibir el impacto de todo esto, ¿no? Correcto. Sobreregulamos, desregulamos. ¿Por dónde opinas que va el tema? Sí. Un elemento fundamental de la regulación es, además de buscar el beneficio de los consumidores y buscar la competencia, un elemento fundamental es la salud financiera de la industria. La regulación tiene que asegurarse que sus operadores, sus agentes económicos son financieramente viables, tienen capacidad de endeudamiento, tienen capacidad de ir a los mercados de capitales a conseguir recursos para hacer grandes inversiones de infraestructura. Los proyectos de telecomunicaciones, de despliegue de redes, necesitan grandes inversiones de dinero, y sin la certidumbre regulatoria, sin el marco adecuado, no van a existir los incentivos para que esas inversiones tengan lugar. Y cuando miramos en este momento y comparamos las valoraciones de los mercados de capitales de los operadores en Europa y los operadores en Estados Unidos, vemos la gran diferencia. Los operadores en Estados Unidos, que viven en un ambiente regulatorio mucho más laxo, su salud financiera es supremamente buena, y además lo estamos viendo en las inversiones que están haciendo en despliegues de nuevas redes, tanto en 4G y en despliegues de redes de fibra y de cable coaxial, los operadores de cable. Entonces, gran inversión por parte del sector privado, salud financiera y grandes beneficios a los consumidores en términos de propuesta de valor, en términos de precio, de capacidad adquisitiva. Mientras que cuando miramos la situación en Europa, encontramos totalmente lo contrario. Operadores básicamente quebrados, sin capacidad de ir a los mercados de capitales a conseguir dinero, y statements de los presidentes de las empresas diciendo: no tengo cómo invertir y no voy a invertir en redes de nueva generación porque el marco regulatorio no me lo permite. Entonces, esa lección que la tenemos aquí es fundamental para que, en la medida en que se hagan las reformas regulatorias o los reguladores revisen los marcos, tengan en cuenta que ese elemento es fundamental
Y al final del día, esto es para beneficio de los consumidores. La medida en que los operadores tengan capacidad financiera para invertir en nuevas redes, en desarrollo de nuevos productos y servicios y competir, el beneficiario va a ser el consumidor. De nada nos beneficiamos con un servicio de mala calidad, de bajo precio, donde no hay innovación. Eso no nos va a llevar al Internet de las cosas, eso no nos va a llevar a la economía de la información. Entonces es fundamental, y creo que ha sido un concepto que ha sido, digamos que no ha estado dentro de las 10 prioridades o de los puntos importantes que se contemplan cuando se hace regulación. Sí, porque con mucha facilidad hay conceptos que pueden ser tan fáciles en el sentido peyorativo de la palabra, facilotes de pensar como positivos, que se podría caer en populismo. Y una regulación en telecomunicaciones tiene que ser una actividad técnica, ¿no? Una actividad de mucha precisión, porque con facilidad, pensando que se realiza un beneficio al consumidor, en realidad se le está afectando, sobre todo las inversiones que se realizan en el tema de cobertura universal. Me refiero a la gente que está más alejada de las zonas rentables, me refiero justamente a la gente que está en ese aspecto en una situación de más vulnerabilidad, y a la que le va a llegar hasta el final la cobertura de servicios de Internet, ¿no? Entonces, ahora el caso de México creo que fue muy interesante, el debate fue profundo. Yo fui muy crítico de la reforma y sigo siéndolo, pero bueno, no es ahorita es una plática contigo, porque siento que de repente parte de la modernidad radica en tener órganos regulatorios verdaderamente autónomos, ¿no? Que tengan facultad para ellos modular, hacer lo que se denomina la modulación regulatoria, ¿no? Y trabajar de manera técnica y sin influencias políticas. Y otro elemento que es fundamental en materia de nueva regulación, Andrés, es el fenómeno de la consolidación, pero verticalmente. Es decir, ya las empresas están comprando empresas de contenidos, ya están, el fenómeno que vemos ahora en Brasil con el Grupo América Móvil, que le acaba de autorizar el regulador la consolidación a Claro, Embratel y NET, y también ahora TIM con la propuesta de adquirir GBT. Empezamos a ver en toda la región este tipo de consolidaciones ya con el tema de contenidos. ¿Qué opinas sobre este tema? La consolidación es un elemento fundamental y positivo para el desarrollo de la industria. El mercado ha cambiado y la convergencia es una realidad. Entonces esta división anterior del operador móvil, el operador de contenidos, el operador de radiodifusión, el operador de telefonía fija, ya no existe. Es una red que puede permitir todas las cosas, las sinergias entre la entrega de contenidos, plataformas de desarrollo y entrega de contenidos de la red móvil, de la red fija, de la red de cable, es la misma, se puede usar para todas las cosas. El desarrollo de la nube, por ejemplo, una gran cantidad de cosas que están migrando hacia la nube, y la estructura, la arquitectura de la red está cambiando. La inteligencia de la red ha llevado a que las arquitecturas de los diferentes operadores converjan y se puedan utilizar en una y otra forma. Entonces, la consolidación es importante por muchas dimensiones. Además de esto, pues porque esto es una industria en la que se necesitan grandes inversiones de dinero, y no hay espacio para pensar en que en una industria de estas van a haber 6 jugadores en cada uno de los espacios. Es imposible pensarlo. También es imposible la especialización, es otro elemento fundamental. Entonces es muy difícil pensar que un operador pequeñito, solo en un solo espacio en el mercado, en un país, va a ser exitoso. Esos operadores se van a beneficiar más o fusionarse o aliarse con operadores más sofisticados, más grandes, que les van a ayudar a ser más exitosos. Y al final del día el que se va a beneficiar es el consumidor. Que el consumidor va a tener acceso a mejores tecnologías, mejores ofertas, y a tener acceso independientemente de donde esté, a los mismos productos y servicios de los que se están ofreciendo en las grandes capitales del mundo. Entonces yo esperaría que las autoridades
de regulación de mercados, ¿no? de competencia, entiendan la dinámica del sector, la transformación del sector y que sean mucho más abiertos a los procesos de consolidación. Es que esto es apasionante, ¿no? Yo no sé si hace 15 años hubiéramos podido hablar de que desde la política pública y la regulación e incluso se estimulara la consolidación de las empresas para que sean más grandes y además en otros mercados que originalmente hasta parecían lejanos, ¿no? Telecomunicaciones y radiodifusión, contenidos y sobre todo el nuevo tipo de negocios que se montan sobre Internet y el tipo de regulación también que tiene que existir al respecto y bajo qué características. Andrés, pues el tiempo se nos termina, pero yo te quiero agradecer enormemente la oportunidad de platicar contigo. Yo tengo la impresión de que tendremos que hacer un segundo y un tercer programa, que lo vamos a realizar, pero por lo pronto muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en Media Telecom, te lo aprecio enormemente. Jorge, muchas gracias por la invitación, encantado de estar contigo y con ustedes. Muchas gracias. Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy & Law, en esta cobertura especial del Congreso Regional de Telecomunicaciones 2014, aquí en la ciudad de Panamá, que es la capital latinoamericana de las telecomunicaciones. Muchas gracias.